Allí, en las afueras polvorientas de Guadalajara, en una casa que el tiempo parecía haber olvidado, un hombre llamado José Luis Calva se convirtió en el epicentro de un horror que desafiaría toda lógica y moral. No era solo un padrastro. Con el tiempo, se transformaría en padre de sus hijastras, abuelo de sus propios hijos y suegro de sí mismo, tejiendo una red familiar tan retorcida que su sola existencia parecía una aberración. Lo que comenzó como un aparente acto de protección hacia una mujer y sus hijas, se descompuso en el retrato más oscuro del abuso, el control y la manipulación. Lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia de incesto y violencia, sino un espejo de cómo el mal puede florecer en el silencio, oculto a plena vista, en las grietas de una sociedad que prefiere no mirar. Soy Mateo del Valle, y estás viendo Realidad Prohibida. Antes de sumergirnos en esta crónica de oscuridad, te pido que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me interesa mucho saber hasta dónde llega nuestra comunidad. La historia de este círculo de horror no comienza con un acto de violencia explícita, sino con una promesa de salvación. A principios de los años 90, María era una mujer que navegaba a la deriva. Tras una separación conflictiva que la dejó sola con 3 hijas pequeñas, la mayor apenas entrando en la preadolescencia, la precariedad era su sombra constante. Vivía al día, encadenando trabajos mal pagados, con el miedo perpetuo de no tener qué poner en la mesa al día siguiente. Fue en ese estado de vulnerabilidad extrema cuando conoció a José Luis Calva. Él no llegó como una tormenta, sino como un puerto seguro. Era un hombre de mediana edad, de palabras sencillas y ademanes serviciales, que se presentó como alguien trabajador, comprensivo y, sobre todo, dispuesto a ofrecerle la estabilidad que tanto anhelaba. Para María, agotada de luchar sola, José Luis no era un hombre, era una solución. Él le prometió un techo, comida en la mesa y, lo más importante, una figura paterna para sus niñas. La decisión de mudarse con él a una modesta casa en una colonia periférica de Guadalajara fue casi inmediata. El lugar era un laberinto de calles sin pavimentar y construcciones a medio terminar. Uno de esos barrios donde la vida de cada familia es un universo cerrado y los vecinos se conocen más de vista que de palabra. El anonimato era la norma, y ese anonimato se convertiría, con el tiempo, en el mejor cómplice de José Luis. Los primeros meses fueron una ilusión de normalidad. José Luis cumplía su palabra. Trabajaba largas jornadas en un taller mecánico. Llegaba a casa con el sustento y trataba a las niñas con una aparente amabilidad, que contrastaba brutalmente con el abandono de su padre biológico. Las pequeñas, hambrientas de afecto, comenzaron a llamarlo papá. María respiraba aliviada por primera vez en años, creyendo que finalmente había encontrado la paz. No podía saber que estaba entregando las llaves de su vida y las de sus hijas a un carcelero. La transformación fue sutil, metódica, casi imperceptible al principio. El primer cerrojo que José Luis echó no fue en la puerta, sino en la vida social de María. Con excusas sobre el gasto, la pérdida de tiempo o la mala influencia de ciertas amistades, comenzó a aislarla. Las visitas de familiares se hicieron cada vez más esporádicas, hasta que cesaron por completo. José Luis argumentaba que la familia debía bastarse a sí misma. Luego, el control se extendió a las niñas. Un día, anunció que ya no irían a la escuela.
Su argumento era una mezcla de desprecio por el sistema y una supuesta superioridad moral. La educación formal, decía, solo corrompía a los jóvenes. Él mismo les enseñaría lo que realmente importaba: a ser mujeres de casa, obedientes y respetuosas. La casa, que una vez fue un refugio, comenzó a sentirse más pequeña. Las ventanas, que antes se abrían para dejar entrar el aire de la mañana, ahora permanecían casi siempre cerradas. La fortaleza se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con el cemento de la dependencia y el miedo. Mientras las dos hijas menores aún jugaban con la inocencia que les correspondía, la mayor, cuyo nombre mantendremos en reserva por respeto a su identidad, cruzaba la frontera invisible hacia la adolescencia. Y con ese cambio, la mirada de José Luis sobre ella también cambió. Ya no era la mirada de un padrastro. Se había vuelto algo más denso, más posesivo. Era una mirada que la desvestía, que la evaluaba, que la reclamaba como una propiedad cuyo momento de uso se acercaba. La niña lo sentía. Empezó a encorvarse, a esconderse detrás de su pelo, a evitar los espacios comunes de la casa cuando él estaba presente. Pero en un hogar cada vez más reducido, no había dónde esconderse. Lo que siguió fue el quiebre definitivo de la inocencia. El acto que sentaría las bases de una dinastía de horror. El padrastro se convirtió en depredador. El abuso, al principio esporádico, se volvió sistemático. Y ocurrió en el más absoluto de los silencios. Porque en esa casa, la voz de la víctima ya no tenía eco. María, su propia madre, atrapada en una red de dependencia económica y terror psicológico, se volvió sorda y ciega. Quizás por una reacción de autoprotección, quizás por temor, optó por no reconocer lo que ocurría a pocos metros de su habitación. La realidad se hizo evidente meses después con la señal inequívoca de un embarazo. La adolescencia de la hija mayor fue interrumpida y reemplazada por una maternidad impuesta. Para el mundo exterior, para los pocos vecinos que pudieran notar el vientre creciente, la mentira ya estaba preparada. Y era una obra maestra de la manipulación. José Luis no se ocultó. Al contrario, asumió el papel del patriarca magnánimo y dolido. La historia oficial, contada por él mismo con un tono de profunda decepción, era que la joven, ingenua y descarriada, había sido deshonrada por un novio sin escrúpulos que, al enterarse del embarazo, la había abandonado a su suerte. En este teatro de la crueldad, él era el héroe. Él, José Luis Calva, a pesar de la vergüenza y el dolor, no la echaría a la calle. La acogería a ella y a su hijo, perdonando su terrible error y demostrando al mundo lo que significaba ser un verdadero padre. Esta coartada no solo lo exculpaba, sino que lo elevaba a un estatus de santo, de hombre justo y compasivo. El nacimiento de ese primer bebé, en una de las habitaciones traseras de la casa, asistido por la propia María, fue el sello de un pacto macabro. El niño era, a la vez, su nieto y su hijo. La joven madre era, a la vez, su hijastra y la madre de su hijo. María era, a la vez, su pareja y la abuela de su hijo nieto. La estructura familiar se había colapsado en una aberración genética y moral. La mentira inicial, la de la hija descarriada, se solidificó, convirtiéndose en la piedra angular de una realidad distorsionada que duraría casi 2 décadas. A partir de ese momento, la estructura de la mentira se convertiría en la arquitectura misma de la casa, una fortaleza diseñada no para proteger del mundo exterior, sino para impedir que la verdad escapara jamás. Los años que siguieron al nacimiento de ese primer niño,
no se midieron en calendarios, sino en el ritmo monótono y opresivo de la supervivencia. La casa se convirtió en un organismo cerrado, un ecosistema de miedo con sus propias leyes y su propia cadena alimenticia, en cuya cima se encontraba, indiscutible, José Luis Calva. El tiempo exterior, con sus estaciones, festividades y noticias, dejó de existir para los habitantes de esa prisión. El único tiempo que importaba era el que marcaba el humor de su carcelero. Los días comenzaban antes del amanecer, no con el canto de un gallo, sino con el sonido metálico de la llave de José Luis girando en la cerradura principal. Era la señal. Todos debían estar de pie, en silencio, listos para recibir sus órdenes. El desayuno era un ritual de poder. José Luis se sentaba a la cabecera de la larga y destartalada mesa de madera y se le servía primero. Comía abundante, con la parsimonia de un rey, mientras los demás, María, sus 3 hijas y el número creciente de niños, esperaban con el estómago vacío, observando cada bocado. Solo cuando él terminaba, se les permitía comer las sobras. A menudo no era suficiente. El hambre se convirtió en una presencia constante, un dolor sordo en el vientre que les recordaba su lugar en esa jerarquía. La casa misma parecía respirar la decadencia de sus habitantes. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, se tiñeron de un color amarillento por la humedad y el humo de la cocina de leña. El olor era una mezcla agria de encierro, sudor y suciedad mal lavada. José Luis era estricto con la limpieza, pero de una manera perversa. Exigía que todo estuviera en su sitio, que los suelos se fregaran a diario, pero racionaba el agua y el jabón, convirtiendo la tarea en un ejercicio de frustración. Las niñas pasaban horas de rodillas, frotando el suelo con trapos casi secos, bajo la mirada vigilante de su verdugo. ¿Quién encontraba placer en señalar una mancha invisible para obligarlas a empezar de nuevo? La luz del sol era un lujo racionado. Las cortinas de tela gruesa y descolorida permanecían corridas la mayor parte del día. Afuera solo hay maldad y gente que quiere destruirnos, repetía José Luis. Les había inculcado un pánico atroz al mundo exterior, pintándolo como un lugar lleno de peligros donde serían secuestrados, lastimados o abandonados. Él era, según su propia mitología, el único escudo que los protegía de ese caos. El abuso sobre la hija mayor no cesó. Se convirtió en parte de la rutina. Un tributo oscuro que ella pagaba en la quietud de la noche para, en su mente, mantener una frágil paz durante el día. 2 años después del primer nacimiento, quedó embarazada de nuevo. Y luego, otra vez. Y otra. Con cada embarazo, el cuerpo de la joven se marchitaba. Pero la mentira de José Luis se hacía más fuerte, más audaz. A los vecinos que preguntaban por el nuevo bebé, les contaba con pesar que su hijastra era débil de carácter y no aprendía, volviendo a caer con hombres que la abandonaban. La comunidad, o lo que quedaba de ella en la periferia de su vida, aceptaba la historia. Era más fácil creer en la existencia de una joven promiscua que en la de un monstruo que dormía a pocos metros. Dentro de la casa, los nuevos nacimientos ya no eran un evento, sino una normalidad macabra. Los niños llegaban al mundo en la misma habitación oscura, sin asistencia médica, y eran incorporados al rebaño silencioso de hermanos sobrinos. La vida de estos niños era un vacío. No conocían los colores del arco iris, el sabor de un dulce comprado en una tienda, la sensación de correr en un parque. Su mundo era un puñado de habitaciones y un patio de tierra apelmazada,
donde a veces se les permitía salir, siempre bajo vigilancia. Sus juegos eran un reflejo deformado de su realidad. No jugaban a ser doctores o maestros, jugaban a esconderse del hombre, un juego silencioso en el que el objetivo era volverse invisible. O apilaban piedras y trozos de madera, construyendo pequeñas casas sin puertas ni ventanas, réplicas inconscientes de su propia cárcel. Su educación era un adoctrinamiento brutal. José Luis no les enseñaba a leer ni a escribir. Leer, decía, llena la cabeza de ideas peligrosas. En su lugar, les impartía lecciones de vida que consistían en largas peroratas sobre la obediencia, el pecado y la gratitud que debían sentir hacia Él por mantenerlos con vida. Les enseñaba a temer a Dios, un Dios que se parecía sospechosamente a Él, castigador, impredecible y absoluto. A medida que la familia crecía dentro de los mismos muros, las consecuencias genéticas del incesto comenzaron a manifestarse de forma brutal. No eran sutilezas, sino sentencias físicas que marcaban a los niños desde el nacimiento. El tercer hijo nació con el labio leporino y el paladar hendido, lo que le dificultaba enormemente alimentarse. Su llanto era un sonido ahogado y constante. José Luis lo veía como una marca de la vergüenza de su madre. Otro de los niños, una niña, comenzó a sufrir crisis epilépticas alrededor de los 4 años. Los ataques eran violentos y aterradores. Durante las convulsiones, José Luis ordenaba a todos que se arrodillaran y rezaran, declarando que el demonio estaba tratando de llevársela. Su tratamiento consistía en frotarle hierbas malolientes por el cuerpo y obligarla a beber infusiones amargas. La ayuda médica nunca fue una opción. Los médicos son curiosos, hacen preguntas, sentenciaba. Y aquí no hay nada que preguntar. Varios de los niños mostraban un evidente retraso en el desarrollo. A los 5 o 6 años, apenas balbuceaban unas pocas palabras. Sus miradas eran vacías, desconectadas. Caminaban con dificultad, sus cuerpos frágiles y malnutridos. La casa se estaba convirtiendo en un hospicio de horrores genéticos, un museo viviente del tabú. María, la matriarca original, se había desvanecido en una sombra de sí misma. Se movía por la casa con la precisión de un autómata, cocinando, limpiando, lavando, sin una sola palabra o gesto que delatara una emoción. Sus ojos habían adquirido una opacidad permanente, como si una cortina hubiera caído detrás de ellos para no tener que ver más. Su complicidad era pasiva, pero absoluta. Ella era quien asistía a su hija en los partos, quien limpiaba la sangre y envolvía al recién nacido, quien luego le enseñaba a ese niño a llamar papá al hombre que había violado a su madre. ¿Qué pensaba en la soledad de la noche? ¿Qué sentía cuando veía a sus nietos hijos con las mismas deformidades que delataban su origen? Quizás el instinto de supervivencia había aniquilado cualquier otro sentimiento. O quizás, en el fondo de su ser, se había convencido de la mitología de José Luis. Que aquello no era un infierno, sino una familia peculiar, protegida del mundo por un patriarca severo, pero justo. Su silencio era el aceite que mantenía funcionando la maquinaria del abuso. La hija mayor, por su parte, experimentó una transformación distinta. El terror inicial dio paso a una resignación blindada. Su cuerpo era un campo de batalla, pero su mente se enfocaba en una única misión: proteger a los niños, a todos ellos, a sus hijos, hermanos. Se convirtió en una segunda madre para la prole, distribuyendo las escasas raciones de comida de la manera más equitativa posible,
limpiando sus heridas en secreto, susurrándoles palabras de consuelo cuando José Luis no estaba cerca. También intentaba proteger a sus dos hermanas menores, quienes ya entraban en la adolescencia y comenzaban a atraer la mirada depredadora de su padrastro. La hija mayor se interponía, desviaba la atención, asumía culpas que no eran suyas para recibir ella el castigo y dejar a sus hermanas en paz, aunque fuera por un día más. Se estaba convirtiendo en un escudo humano, endurecido por el dolor, pero con el núcleo de su humanidad intacto, ardiendo en una brasa de furia silenciosa que solo esperaba una ráfaga de viento para convertirse en fuego. La prisión disfrazada de hogar era casi perfecta, pero en su interior los prisioneros comenzaban a cambiar. El número de almas atrapadas hacía cada vez más difícil mantener el secreto, y la desesperación, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. El universo sellado que José Luis Calva había construido con tanto esmero comenzó a mostrar sus primeras grietas, no por un gran estruendo, sino por una serie de pequeños temblores que emanaban tanto de dentro como de fuera. El hermetismo casi perfecto de la casa no podía contener el hedor de la miseria, ni el eco sordo de la desesperación. Y fue una enfermera, una de esas trabajadoras incansables que recorren las periferias olvidadas de las grandes ciudades, quien primero percibió que algo andaba terriblemente mal. Su nombre era Carmen, y trabajaba en un pequeño centro de salud comunitario a varios kilómetros de distancia. Su labor consistía en ir de puerta en puerta, llevando a cabo campañas de vacunación, control de peso para infantes y ofreciendo consejos básicos de salud a familias que rara vez pisaban un hospital. Un día, su ruta la llevó a la calle Polvorienta, donde se erigía la casa de los Calva. Lo primero que le llamó la atención fue el aspecto de la vivienda. Parecía deshabitada, con las ventanas tapiadas no con ladrillos, sino con un aire de abandono que contrastaba con los débiles sonidos que a veces se filtraban desde su interior. Carmen tocó la puerta una y otra vez. Durante varios minutos, solo hubo silencio. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Una mujer de rostro demacrado y ojos vacíos, María, le preguntó qué quería con una voz apenas audible. Carmen se presentó, explicó el motivo de su visita, la campaña de vacunación contra el sarampión, y preguntó cuántos niños vivían en la casa. María dudó. Su mirada se desvió hacia el interior oscuro, como si buscara permiso en las sombras. «No es necesario», susurró. «Están todos sanos». Carmen, con la experiencia que le daban los años, insistió con amabilidad, argumentando la importancia de la prevención. Fue en ese momento cuando una figura masculina, corpulenta y de mirada hostil, apareció detrás de María, llenando el resquicio de la puerta. Era José Luis. «Ya le dijo mi mujer que no hace falta. Nosotros nos cuidamos solos», dijo con una voz cortante que no admitía réplica. Y antes de que Carmen pudiera decir algo más, la puerta se cerró con un golpe seco. Pero Carmen había visto algo más. En la penumbra del pasillo, detrás de las piernas de José Luis, le pareció ver el rostro pálido de un niño, quizás de unos 7 u 8 años, que la miraba con unos ojos enormes y asustados antes de ser empujado bruscamente hacia atrás. Esa imagen se le quedó grabada. La negativa rotunda, la actitud defensiva del hombre, el aspecto aterrorizado de la mujer y esa fugaz visión del niño fueron suficientes para encender todas sus alarmas. Carmen no era una novata. Sabía que la pobreza y el aislamiento a menudo iban de la mano de la negligencia, pero lo que había percibido en esa casa iba más allá. Era miedo. Miedo puro y palpable.
Anotó la dirección en su libreta con una marca roja. Decidió que volvería. Mientras tanto, dentro de la casa, la visita de la enfermera había provocado un terremoto. José Luis montó en cólera. Culpó a María por haber abierto la puerta. La acusó de querer traer la desgracia a su hogar. ¿Quieres que nos quiten a los niños? ¿Quieres que el mundo se entere de nuestros asuntos?, gritaba, mientras los niños se acurrucaban en los rincones, temblando. Esa noche, el castigo fue colectivo. Nadie cenó. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, no solo en la mente de Carmen, sino también en la de la hija mayor. Por primera vez en años, alguien del mundo exterior había tocado a su puerta. Alguien había intentado entrar. La posibilidad de un afuera, un lugar donde las cosas pudieran ser diferentes, se materializó en la figura de esa mujer desconocida. Era una idea tan peligrosa como esperanzadora. Carmen regresó 2 semanas después, pero esta vez no fue sola. La acompañaba un trabajador social del municipio, un joven llamado Ricardo, a quien había logrado convencer de que algo no estaba bien en esa dirección. Utilizaron una nueva excusa: un censo para programas de ayuda alimentaria. José Luis, al verlos, se puso aún más agresivo. Les bloqueó el paso en el umbral, con el cuerpo tenso. No necesitamos su ayuda. Somos una familia decente, no pedimos limosna, espetó. Ricardo intentó razonar con él, explicándole que solo era un trámite, que no les llevaría más de 5 minutos. Fue entonces cuando la hija mayor, que observaba la escena desde el fondo del pasillo, vio su oportunidad. En un acto de valentía suicida, mientras José Luis estaba distraído discutiendo con Ricardo, ella se movió rápidamente hacia la puerta y deslizó por debajo un pequeño trozo de papel arrugado. Carmen lo vio. Con un movimiento disimulado, lo pisó con su zapato mientras seguía la conversación, fingiendo no haber notado nada. La confrontación terminó de nuevo en un portazo, pero esta vez se llevaban algo más que una sospecha. Cuando se alejaron lo suficiente, Carmen recogió el papel. Estaba sucio y doblado innumerables veces. La escritura era torpe, casi infantil, las letras grandes y desiguales. Decía simplemente: ayuda, nos tiene encerrados, somos muchos. No había firma, no había más detalles, pero no hacían falta. Era un grito de auxilio puro, una botella lanzada al mar desde una isla de desesperación. Con esa prueba en la mano, Carmen y Ricardo acudieron directamente a las oficinas del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y presentaron una denuncia formal, adjuntando la nota como evidencia. Exigieron una intervención urgente. Sin embargo, se toparon con el muro de la burocracia. El expediente fue asignado, se le dio un número de folio y se les prometió que un equipo de inspectores evaluaría la situación a la brevedad posible. Pero la brevedad, en el lenguaje burocrático, es un tiempo elástico y, a menudo, infinito. Los días se convirtieron en semanas. Dentro de la casa, la tensión era insoportable. José Luis, sospechando que algo había pasado durante la última visita, redobló la vigilancia. Se volvió paranoico. Prohibió a nadie acercarse a la puerta principal y selló la única ventana que daba a la calle con unas tablas de madera. La casa se oscureció aún más, volviéndose una tumba en vida. La hija mayor vivía en un estado de terror constante, temiendo la represalia por su acto de rebeldía y, al mismo tiempo, aferrándose a la frágil esperanza de que su mensaje hubiera llegado a alguien. Cada sonido de un coche en la calle, cada ladrido de un perro, la hacía sobresaltarse.
pensando que el rescate había llegado. Pero la ayuda no llegaba, y con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía, reemplazada por la amarga certeza de que su grito se había perdido en el vacío. La indiferencia no solo provenía de las instituciones, también habitaba en el vecindario. Los rumores sobre la familia rara de la esquina se habían intensificado. Algunos vecinos comentaban en voz baja sobre los llantos ahogados que a veces se escuchaban por la noche, o sobre el hecho de que nunca veían a los niños jugar en la calle. Una vecina, la más cercana, a veces encontraba pequeños juguetes rotos cerca de su barda, como si hubieran sido arrojados desde el patio contiguo en un gesto de desesperación. Pero la comunidad estaba dividida. Por un lado, estaba la compasión, el instinto humano de que algo andaba mal. Pero por otro, pesaba mucho más el miedo. Miedo a José Luis, a quien todos conocían por su carácter explosivo. Miedo a meterse en problemas. Y sobre todo, esa máxima no escrita de la vida en la periferia. Cada quien en sus asuntos. Era más fácil inventar excusas. Son gente muy religiosa y estricta. Tienen un hijo enfermo y no quieren que lo vean, que enfrentar la posibilidad de que el horror estuviera ocurriendo a plena vista. El silencio colectivo se estaba imponiendo una vez más al deber de proteger a los más vulnerables. Pero una de las hijas, la segunda en edad, ya no podía más. A diferencia de su hermana mayor, que había desarrollado una coraza de resistencia, ella se estaba quebrando por dentro. El miedo, el hambre y, sobre todo, la certeza de que pronto le tocaría a ella ocupar el lugar de su hermana en la cama de José Luis, la empujaron al límite. Ya no era una niña, sino una adolescente que veía el futuro como una repetición del infierno presente. Una tarde, mientras todos estaban ocupados en las tareas impuestas por José Luis, ella vio su única oportunidad. La puerta del patio trasero, que daba a un terreno baldío lleno de maleza, había quedado mal cerrada. En un impulso que nació más del pánico que de la valentía, corrió. No pensó. No miró atrás. Corrió con los pies descalzos sobre la tierra seca y las piedras, sintiendo el dolor como una lejana confirmación de que estaba viva, de que estaba escapando. Corrió sin rumbo, guiada solo por el instinto de alejarse de esa casa, de esa calle, de ese olor a encierro. Su fuga no fue un plan elaborado, fue un grito del cuerpo. Y ese grito, esta vez, sería imposible de ignorar. La fuga de la segunda hija no fue una estrategia, fue una explosión. Corrió con la energía desesperada de un animal enjaulado que encuentra una fisura en su celda. Sus pies descalzos, acostumbrados a la tierra compacta del patio, sangraban al contacto con el asfalto y las piedras de las calles desconocidas. El aire exterior, fresco y lleno de los olores del mundo, le quemaba los pulmones. No tenía un destino. Su único mapa era el instinto de alejarse, de poner la mayor distancia posible entre ella y aquella casa que le había robado la infancia y amenazaba con robarle el resto de su vida. Tras correr durante lo que le pareció una eternidad, tropezando y cayendo, se encontró en una avenida más transitada. Las luces de los coches la cegaban. La gente pasaba a su lado, mirándola con una mezcla de curiosidad y alarma. Estaba sucia. Su ropa era un harapo y el pánico estaba grabado en cada facción de su rostro. Fue entonces cuando vio las luces rojas y azules de una patrulla estacionada frente a una tienda de conveniencia. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia el vehículo. Los dos oficiales que estaban dentro, tomándose un café, se sobresaltaron al verla golpear el cristal con los puños. Al principio, pensaron que era una drogadicta o alguien con problemas mentales. Abrieron la puerta con cautela,
Tranquila, tranquila, ¿qué pasa?, dijo el oficial más veterano. Pero ella no podía tranquilizarse. Las palabras se atropellaban en su boca, mezcladas con sollozos y jadeos. Mi casa, mi padrastro, tiene a mis hermanas, a los niños, muchos niños. No nos deja salir. Nos va a matar. El discurso era incoherente, fragmentado, pero la autenticidad de su terror era innegable. El oficial más joven intentó hacerle preguntas de protocolo, pero el veterano lo detuvo. Vio los moretones en sus brazos, los cortes en sus pies, la desnutrición en su cuerpo frágil. Esto no era una histeria común, esto era real. La subieron a la patrulla y la llevaron a la comisaría más cercana. Allí, en una pequeña oficina bajo la luz fluorescente de un hospital, con una taza de té caliente temblando entre sus manos, la joven comenzó a relatar su historia. No fue un testimonio lineal, fue un torrente de imágenes, de miedos, de nombres susurrados. Habló de la oscuridad, del hambre, de los bebés que nacían y a veces se enfermaban y desaparecían. Habló de su hermana mayor y de su mirada vencida. Habló de su madre, que no hablaba, y habló de él, de José Luis, el papá que era un monstruo, el Dios que repartía pan y palizas con la misma mano. Por primera vez, el nombre de la enfermera Carmen salió a la luz. Vino una mujer, quiso ayudar. Él no la dejó entrar. Los oficiales ataron cabos, la denuncia que dormía en un archivo del DIF, la nota de auxilio, y ahora, un testigo vivo y aterrado. El rompecabezas del horror estaba completo. No hubo más demoras. Un fiscal de turno fue contactado y, ante la gravedad del relato, emitió una orden de registro y rescate de emergencia. Se movilizó un operativo a una escala que esa colonia raramente veía. No eran solo 2 policías. Eran varias patrullas del Grupo de Intervención Especial, 2 ambulancias con equipos de paramédicos y una furgoneta del DIF, donde ya esperaban Carmen, la enfermera, y Ricardo, el trabajador social. El convoy se desplazó en la quietud de la madrugada, sin sirenas, para no alertar a su objetivo. Cuando llegaron a la calle, la oscuridad era casi total. Las casas de los vecinos eran siluetas dormidas. Los policías tomaron posiciones, rodeando la vivienda. El silencio era tenso, cargado de anticipación. Era el silencio que precede a la ruptura de un dique. Un oficial de alto rango, el comandante a cargo, se acercó a la puerta principal y golpeó con los nudillos. El sonido retumbó en la noche. Silencio. Volvió a golpear, esta vez con la base de la mano, más fuerte. «Policía, abran la puerta. Tenemos una orden judicial». Desde dentro, se escuchó un ruido sordo, un movimiento. Luego, la voz de José Luis, distorsionada por la madera de la puerta. «¿Quiénes son? Lárguense de mi propiedad. No tienen ningún derecho a molestar a una familia decente». Su voz no sonaba asustada, sino indignada, arrogante. El comandante le dio una última advertencia. «José Luis Calva, abra la puerta ahora mismo o la derribaremos». La respuesta fue un insulto y el sonido de un mueble siendo arrastrado para bloquear la entrada. Fue la única señal que necesitaron. «Ahora», gritó el comandante. 2 oficiales corpulentos, armados con un ariete, golpearon la puerta 1, 2, 3 veces. A la tercera, la madera vieja y la cerradura oxidada se dieron con un estruendo de astillas. La puerta se abrió de golpe, revelando una oscuridad casi total. Y entonces, golpeó a los primeros oficiales que entraron. El olor. Un miasma insoportable.
Una ola fétida compuesta por heces, orina, sudor rancio, comida en descomposición y algo más. Algo indefinible que solo podía ser el olor de la desesperanza acumulada durante años. Era el olor de una tumba habitada. Equipados con linternas, los oficiales se adentraron en la casa. La escena que sus haces de luz revelaron era dantesca. En la primera habitación, la que supuestamente era la sala de estar, no había muebles reconocibles, solo un amontonamiento de trapos, cajas de cartón y colchones desvencijados tirados en el suelo. Acurrucados en un rincón, como una camada de animales asustados, había 4 o 5 niños de diferentes edades. Estaban increíblemente delgados, con los vientres hinchados por la desnutrición. Vestían ropas que eran meros jirones. Ninguno lloró, ninguno gritó. Simplemente se quedaron paralizados, con los ojos abiertos como platos, siguiendo las luces de las linternas en un silencio absoluto y aterrador. Era un silencio que gritaba más que cualquier lamento. En medio de la habitación, José Luis los confrontó, con el pecho hinchado de furia. «¡Fuera de mi casa! ¡Están asustando a mis hijos!», vociferó. Intentó abalanzarse sobre uno de los policías, pero fue reducido e inmovilizado en segundos. Mientras luchaba y maldecía, proclamando su inocencia y acusando a su hijastra de mentirosa, los otros equipos avanzaban por el resto de la casa. Lo que encontraron en las habitaciones traseras superaba cualquier descripción. En una de ellas, sobre un colchón manchado, estaba la hija mayor. Sostenía en brazos a un bebé de pocos meses, un ser diminuto y letárgico, con la piel cubierta de llagas. A su lado, María miraba la pared con una expresión completamente vacía, como si su mente se hubiera desconectado del cuerpo para no registrar más horror. La hija mayor no se resistió. Cuando una paramédica se acercó suavemente, ella simplemente le entregó al bebé, en un gesto de rendición final. El descubrimiento más espeluznante se produjo en un pequeño cuarto al fondo de la casa, cuya puerta estaba bloqueada desde fuera con un simple pasador de madera. Al abrirla, el hedor se intensificó hasta volverse insoportable. Dentro, en la oscuridad total, encontraron a 3 niños más, los que presentaban los problemas de salud más graves. Una niña con las piernas atrofiadas, incapaz de caminar. Un niño con una evidente deformidad craneal. Y otro que yacía en un rincón, temblando, probablemente en medio de una crisis febril. Estaban en un estado de abandono absoluto. Los testimonios posteriores de los oficiales describirían ese momento como entrar en el infierno. Un policía veterano, un hombre que había visto de todo en sus 30 años de servicio, tuvo que salir al patio a vomitar. La operación de rescate se llevó a cabo con una mezcla de profesionalismo y urgencia humana. Uno a uno, los niños fueron sacados de la casa, envueltos en mantas térmicas por los paramédicos. Al contacto con el aire fresco y la primera luz del alba, algunos parpadeaban, confundidos, como si el sol fuera un fenómeno nuevo y doloroso. Otros no reaccionaban en absoluto. Los más pequeños se aferraban a los rescatistas con una fuerza sorprendente, un instinto de supervivencia que había permanecido latente. En total, rescataron a 15 personas además de José Luis, María, sus 2 hijas que permanecían en la casa, y 12 niños y adolescentes, de edades comprendidas entre los pocos meses y los 17 años. Mientras tanto, en la calle, el espectáculo había despertado al vecindario. Las luces de las patrullas y ambulancias pintaban las fachadas de las casas. Los vecinos salían a sus puertas, primero con curiosidad,
Luego, con un creciente horror, a medida que veían a los niños, pálidos y esqueléticos, ser subidos a las ambulancias. Sus cuchicheos de meses se convirtieron en exclamaciones de asombro y, quizás, de culpa. ¿Tantos eran? ¿Cómo es posible? El silencio cómplice de la comunidad se había hecho añicos contra la cruda realidad que desfilaba ante sus ojos. La confrontación final no fue solo la de la policía contra José Luis Calva. Fue la confrontación de todo un barrio, de toda una sociedad, con el monstruo que habían permitido crecer en su propio patio trasero. El amanecer que siguió al rescate no solo iluminó la sordidez de aquella casa, sino que también arrojó una luz brutal sobre las vidas fracturadas que emergieron de ella. El traslado de los niños y las jóvenes fue el comienzo de un éxodo desde el infierno hacia un mundo que les era completamente ajeno y aterrador. Las ambulancias los llevaron a un hospital pediátrico de Guadalajara, donde se había activado un protocolo de emergencia. Lo que los médicos encontraron al examinar a los 12 niños fue un catálogo de los efectos devastadores del abandono, la desnutrición y el incesto. Todos, sin excepción, sufrían de malnutrición crónica severa. Sus cuerpos eran frágiles, sus huesos visibles bajo la piel pálida y translúcida. Padecían de anemia, parásitos intestinales y una variedad de infecciones cutáneas causadas por la falta de higiene. Pero los problemas físicos más profundos eran un mapa genético del horror que habían vivido. Los diagnósticos fueron cayendo uno tras otro como sentencias. Varios de los niños presentaban malformaciones congénitas directamente atribuibles a la endogamia. Paladar hendido, cardiopatías, problemas de visión y audición, y deformidades esqueléticas. La niña con las piernas atrofiadas fue diagnosticada con una forma severa de displasia de cadera que, sin tratamiento durante años, la había dejado permanentemente incapacitada para caminar. El niño con la deformidad craneal sufría de craneosinostosis, una fusión prematura de las suturas del cráneo que había impedido el correcto desarrollo de su cerebro, causándole un retraso cognitivo profundo. Las crisis epilépticas que sufría otra de las niñas eran consecuencia de una malformación cerebral. Los médicos estaban horrorizados no solo por las patologías, sino por el hecho de que ninguna de ellas había recibido jamás el más mínimo tratamiento. Habían crecido con el dolor como una constante, sin saber que existía algo llamado alivio. Pero las heridas más profundas no eran visibles en las radiografías. El impacto psicológico era catastrófico. Los niños más pequeños eran prácticamente ferales. No sabían usar cubiertos, no respondían a sus nombres y se comunicaban a través de gruñidos y gestos. El contacto físico los aterrorizaba o, por el contrario, se aferraban a cualquier enfermera o trabajador social con una desesperación abrumadora, buscando una figura de apego que nunca habían tenido. Su primera experiencia con un juguete, un simple bloque de madera de colores, fue de total desconcierto. Lo olieron, lo golpearon contra el suelo, pero no entendían el concepto de jugar. Para ellos, el mundo no era un lugar para la exploración, sino para la supervivencia. Una de las anécdotas más desgarradoras fue la de un niño de 5 años que, al ver su reflejo en un espejo por primera vez en su vida, rompió a llorar aterrorizado, sin reconocer la imagen del niño pálido y asustado que le devolvía la mirada. Los mayores, los adolescentes, enfrentaban un tipo de trauma diferente. Estaban conscientes de su historia, pero carecían de las herramientas emocionales para procesarla. Sufrían de un estrés postraumático complejo, manifestado en pesadillas, flashbacks y una desconfianza absoluta hacia cualquier figura de autoridad. La hija mayor
la madre de la mayoría de los niños, estaba en un estado de disociación casi total. Durante días, apenas habló. Se sentaba en la cama del hospital, con la mirada perdida, como si su mente se hubiera refugiado en un lugar donde nadie pudiera alcanzarla. Había pasado tantos años siendo un escudo que, ahora que la amenaza había desaparecido, no sabía cómo dejar de serlo. Su hermana, la que había escapado, se sentía abrumada por la culpa del sobreviviente, alternando entre la euforia de la libertad y el peso de haber dejado a los demás atrás. Aunque fuera por poco tiempo. El proceso de adaptación a la vida fuera de la casa fue doloroso y lento. La primera vez que los llevaron al patio del albergue donde fueron reubicados, se quedaron pegados a la pared, incapaces de aventurarse en el espacio abierto. El sol les lastimaba los ojos. El ruido de otros niños jugando les parecía una agresión. Les tomó semanas entender que la comida era algo que se servía 3 veces al día, sin necesidad de mendigarla o robarla. Les tomó meses aprender a dormir una noche entera, sin despertarse sobresaltados por el miedo a un castigo inminente. Mientras los niños comenzaban su larguísimo camino hacia la recuperación, el proceso judicial contra José Luis Calva y María se convirtió en un circo mediático. El caso conmocionó a todo México. Los titulares lo bautizaron como el monstruo de Guadalajara. La casa se convirtió en una atracción morbosa, con gente peregrinando para tomarse fotos frente a la fachada tapiada. José Luis, desde la cárcel, nunca mostró un ápice de remordimiento. En sus declaraciones ante el juez, construyó una narrativa delirante en la que él era la víctima. Se describió como un hombre piadoso y trabajador, que había acogido a una mujer y a sus hijas, solo para ser traicionado. Afirmó que las relaciones con su hijastra habían sido consentidas, que ella era una joven de moral distraída, y que los hijos eran la prueba de su amor, no de un crimen. Negó la violencia, negó el encierro, negó la desnutrición. Eran pobres, pero eran una familia feliz, llegó a declarar, para la indignación de la sala. Su defensa intentó argumentar que padecía de un trastorno mental, un delirio mesiánico que le hacía creer que era el patriarca de una estirpe elegida. Pero los peritajes psiquiátricos fueron contundentes. José Luis Calva no estaba loco. Era un psicópata narcisista, perfectamente consciente de sus actos, que disfrutaba del poder y el control absoluto sobre sus víctimas. El juicio fue un desfile de horrores. Los testimonios de los policías que participaron en el rescate, los informes detallados de los médicos, los análisis de ADN que confirmaron la paternidad de José Luis sobre todos los niños. Pero la prueba más devastadora fue el testimonio de las 2 hijas mayores, quienes, tras meses de terapia, encontraron la fuerza para hablar. En una audiencia reservada, narraron con una valentía conmovedora los años de sufrimiento. Las agresiones continuas, los partos en la penumbra, las sanciones, la escasez. La hija mayor relató cómo él le exigía llamar hermanos a sus propios hijos para sostener la apariencia. La segunda expresó el temor que sentía al notar cómo la atención de su padrastro comenzaba a dirigirse hacia ella. Sus palabras, cargadas de un dolor que iba más allá del llanto, marcaron el destino de José Luis. Fue condenado a la pena máxima que permitían las leyes mexicanas por los delitos de violación equiparada y agravada, privación ilegal de la libertad, violencia familiar, corrupción de menores y abandono de persona. La sentencia fue de más de 200 años de prisión, una formalidad para asegurar que jamás volvería a salir a la calle.
El destino de María fue más complejo y generó un intenso debate público. ¿Era una víctima o una cómplice? La fiscalía la acusó de omisión y complicidad. Su defensa argumentó que había sido víctima del síndrome de Estocolmo, una prisionera más, paralizada por el terror y la dependencia. Ella, durante el juicio, mantuvo un silencio casi total, respondiendo con monosílabos, con la mirada siempre baja. Finalmente, fue declarada culpable de negligencia grave y abandono, pero recibió una sentencia considerablemente menor, con la condición de someterse a un tratamiento psiquiátrico intensivo. La justicia pareció reconocer que, aunque su inacción había permitido el horror, ella también había sido una de las primeras víctimas de la manipulación de José Luis. El impacto en la comunidad fue profundo y duradero. El vecindario se vio estigmatizado. La gente de otras partes de la ciudad se refería a ellos como los que vivían al lado del monstruo. Muchos de los vecinos que habían preferido mirar para otro lado se vieron consumidos por la culpa y la vergüenza. En las entrevistas con los medios se justificaban. No sabíamos. Parecían gente normal. Uno no se mete en la vida de los demás. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la magnitud de la tragedia. La casa, vacía y tapiada por orden judicial, se convirtió en un monumento al silencio. Durante años, fue un lugar de peregrinación para curiosos y un recordatorio constante para los locales de su fracaso colectivo. Finalmente, tras una larga batalla legal, fue demolida. Las autoridades y los vecinos querían borrar la cicatriz física, esperando que con ella se fuera también la memoria del horror. Pero hay cosas que no se pueden demoler. A modo de reflexión final, la historia de la familia Calva trasciende el morbo de un caso criminal aislado. Es un espejo oscuro que nos devuelve una imagen incómoda de nuestra sociedad. Nos muestra cómo el mal no siempre necesita de la oscuridad total para prosperar. A menudo, le basta con la penumbra de la indiferencia. El monstruo no era solo José Luis Calva. El monstruo era también el sistema burocrático que archivó una denuncia, la comunidad que prefirió los rumores al compromiso, la cultura que nos enseña a no meternos. Este caso se convirtió en una advertencia brutal sobre la fragilidad de la infancia y sobre nuestra responsabilidad colectiva de ser los guardianes de aquellos que no tienen voz. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas casas como esta existen ahora mismo, ocultas a plena vista, protegidas por el mismo muro de silencio? ¿Estamos realmente prestando atención? ¿O preferimos la comodidad de no saber? El legado de estos niños, que hoy luchan por reconstruir sus vidas, no es solo su historia de supervivencia. Es un llamado a la acción. Un grito que nos exige abrir los ojos, escuchar con atención y atrevernos a derribar las puertas que ocultan el horror. Porque el silencio, como aprendió amargamente aquella comunidad de Guadalajara, nunca es inocente. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a que te unas a nuestra misión en Realidad Prohibida. No buscamos solo contar historias, buscamos entenderlas, aprender de ellas y, con suerte, evitar que se repitan. Suscríbete, comenta, comparte este video. Ayúdanos a asegurarnos de que ninguna voz que pida ayuda se vuelva a perder en el vacío. Soy Mateo del Valle y te agradezco por acompañarme en esta investigación. Hasta la próxima.